Parashá Terumá significa ofrenda. Shemot 25:1 al 27:19. Yahweh dijo a Moshe: Di a los benéis de Israel que se hagan terumá para mí. Acepta una ofrenda de cualquiera de todo corazón que quiere dar. La contribución que tomarás de ellos es de oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos, teñidas y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónice y piedras para hacer puestas, vestidura para el efod y el pectoral. Tienes que hacer un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Los hará de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño del mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Tienes que hacer un arca de madera y de acacia, de 3/4 pies de largo, 2/4 pies de ancho y 2/4 pies de alto. Los recubrirás con oro puro, y recubriendo ambos por dentro y por fuera, y pones una moldura de oro alrededor de la parte superior de él. Fundirás 4 argollas para ella, y las prenderás en sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, recúbrelas con oro, con las varas de las argollas a los lados del arca. Las usarás para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca y no serán removidas de ella. Dentro del arca pondrás el edud, el testimonio, los cuales yo te daré. Harás una cubierta de oro puro para el arca. Será de 3 3/4 de pies de largo y 2/4 pies de ancho. Harás 2 querubín de oro, halos labrados a martillo, por los 2 extremos de la cubierta del arca. Haz un querub para un extremo y un querub para el otro extremo. Harás los querubín de una pieza con una cubierta de arca en ambos extremos. Los querubín tendrán sus alas extendidas por encima para que sus alas cubran el arca, sus rostros el uno frente al otro y hacia la cubierta del arca. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los edud, los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca. Desde entre los 2 querubín que están sobre el arca del edud, de testimonio. Acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los Benéis de Israel. Harás una mesa de madera de acacia 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Recúbrela con oro puro, pon una moldura de oro alrededor de la cubierta de ella. Hará alrededor de ella un borde de un palmo menor de anchura y pon una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 argollas para ella y prende de las argollas a las 4 esquinas, cerca de sus 4 varas. Las argollas para sostener las varas usadas para cargar la mesa serán puestas cerca del reborde. Harás las varas de madera de acacia y recubrirás con oro y úsalas para cargar la mesa. Haz tus platos, sartenes, tazones, rajas y de oro puro. Sobre la mesa pondrás el lejen, tortas de la presencia en mi presencia siempre. Harás una menorá de oro puro. Tiene que ser hecha, labrada a martillo, su base, asas, hojas redondas y pétalos exteriores. Serán hechos de una pieza con ella. Tendrá 6 ramas, extendiéndose de sus lados, 3 ramas de la menorá, de un lado de ella y 3 en el otro lado. Y en una rama habrá 3 copas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con un aro exterior de hojas y pétalos. Asimismo, en las ramas
puesta 3 copas moldeadas como flores de almendro, cada una con un aro exterior de hojas de pétalos, similarmente a todas las 6 ramas que se extienden de la menorá. En el astil central de la menorá habrá 4 copas moldeadas, como flores de almendro, y cada una con su aro externo de hojas de pétalos. Donde cada par de ramas se une el astil central habrá un aro exterior de hojas de una pieza de las ramas, así todas las 6 ramas. Los aros de las hojas exteriores y sus ramas serán de una pieza con el astil. Así la menorá completa será de una sola pieza, labrado a martillos, hecha de oro puro. Harás 7 lámparas para la menorá y las montarás como para dar luz al espacio a frente de ella. Sus tenazas, sus bandejas, será de oro puro. La menorá y sus utensilios serán hechos de 76 libras de oro puro. Mira que hagas de acuerdo al diseño que te he mostrado en la montaña. Harás un mizcán de 10 cortinas de lino fino y un hilo azul púrpura escarlata. Las harás con los querubín bordados del oficio de artífice. Cada uno será de 40 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas serán del mismo tamaño. 5 cortinas estarán unidas la una con la otra, y las 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Haz gasas de azul en el borde de la cortina exterior en el primer juego, y haz lo mismo en el borde de la cortina exterior en el segundo juego. Haz 50 gasas en la primera cortina y haz 50 gasas en el borde de la cortina en el segundo juego. Las gasas estarán opuestas unas con otras. Haz 50 broches de oro y enlaza las cortinas y una con otra con los broches para que el mizcán forme una sola unidad. Meja. Haz cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda que cubre el mizcán. Haz 11 cortinas. Cada cortina será de 45 pies de largo, 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas serán el mismo tamaño. Une 5 cortinas y 6 cortinas y dobla la sexta cortina al frente de la tienda. Haz 50 gasas en el borde de la cortina al extremo del primer juego y 50 gasas en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Haz 50 broches de oro. Pon los broches en las casas. Une la tienda para que así se forme una sola unidad. En cuanto a las partes que sobrepasa el que queda de las cortinas que forman la tienda, la mitad de la cortina que queda estará colgando en la parte de detrás del mizcán, y las 18 pulgadas en un lado y las 18 pulgadas en el otro lado que queda en el largo de las cortinas que forman la tienda colgará en el mizcán para cubrirlo en cada lado. Harás una cubierta para la tienda de pieles de machos cabríos teñidas y una cubierta exterior de piel fina. Harás las tablas verticales del mizcán de madera de acacia. Cada tabla será de 15 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Habrá 2 proyecciones en cada tabla, y las tablas serán unidas de una con la otra. Así es como harás las tablas para el mizcán. Haz las tablas para el mizcán como sigue: 20 tablas para el lado del sur, mirando hacia el sur. Haz 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 bases debajo de una tabla para sus 2 proyecciones y 2 bases debajo de la otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del mizcán al norte haz 20 tablas y sus 40 bases de plata. 2 bases debajo de cada tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del mizcán hacia el oeste haz 6 tablas. Para la esquina del mizcán en la parte de atrás haz 2 tablas. Estas serán dobles desde la parte de abajo hasta la de arriba, pero unidas en un solo arco. Haz lo mismo con ambas, ellas formarán 2 esquinas. Así habrá 8 tablas
En sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de la otra. Haz travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas en un lado del Mizcán, 5 travesaños para las tablas del otro lado del Mizcán y 5 travesaños para las tablas del otro lado del Mizcán, en la parte de atrás hacia el oeste. El travesaño del medio hacia la mitad de las tablas se extenderá de un extremo a otro, recubre las tablas de oro, hace argollos de oro para ellas, de los cuales pasarán los travesaños, y recubre los travesaños con oro. Elegirás el mezclán de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. Harás una cortina de hilo azul, púrpura, escarlata y de lino fino tejido. Hazla con querubín trabajados, que han sido tallados por artesanos experimentados. Cuelga de argollas de oro en 4 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, y lo pondrás en 4 bases de plata. Cuelga las cortinas debajo de los broches. Luego trae el arca del Edut, el testimonio. Dentro de la cortina será división para ti entre el lugar Makon Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim. Pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio del Edut y el lugar Kadosh Kadoshim. Pondrás la mesa fuera de la cortina y la menorá frente a la mesa del lado del Mizcán hacia el sur, y la mesa en el lado norte. Para la entrada a la tienda, haz una cortina de lino azul, hilo de azul, púrpura, escarlata y lino fino tejido. Será en colores, en trabajo de un tejedor. Para la cortina, haz 5 postes de madera de acacia. Recúbrelos de oro y funde para ellos 5 bases de bronce. Harás el misbet, el altar, de madera de acacia, 7 y medio de pies de largo y 7 y medio pies de ancho. El misbet, el altar, será cuadrado y 4 y medio de pies de alto. Haz cuernos para él en sus esquinas, 4 esquinas. Los cuernos serán una pieza con él y los recubrirás de bronce. Haz sus ollas para remover las cenizas y sus palas, tazones, garfios de carne y braseros. Todos los utensilios harás de bronce. Harás en un enrejado de malla de bronce, y con las 4 esquinas de la malla haz 4 argollas de bronce. Ponlo debajo del borde del misbet del altar, para que la malla llegue a la mitad del misbet. Haz las varas de madera de acacia para el misbet y recúbrelas de bronce. Sus varas se pondrán en las argollas, y las varas estarán a ambos lados del misbet para cargarlo. El misbet será hecho de tablas y hueco por dentro. Ellos lo harán justo como fuiste mostrado en la montaña. Aquí está como lo harás en el patio, como para el Mizcán. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Los ganchos y los postes, las argollas enganchadas para colgar serán de plata. Asimismo, en el lado norte habrá tapices 150 pies de largo, colgados sobre los 20 postes en 20 bases de bronce, los ganchos y argollas de plata para los postes. A través del ancho del patio, en la parte oeste, hará tapices de 75 pies de largo, colgados sobre 10 postes en 10 bases, y el ancho del patio en la parte del este, mirando al este, será de 75 pies. Los tapices para un lado de la entrada serán de 22 pies y medio de largo, colgados sobre 3 postes y 3 bases. Para el otro lado habrá tapices 22 y medio pies de largo sobre 3 postes en 3 bases. Para la entrada del patio habrá una cortina de 30 pies hecha del hilo de azul, púrpura y escarlata y de lino fino tejido. Será en colores. El trabajo de un tejedor. Estará sobre los 4 postes en 4 bases.
Todos los postes de todo alrededor del patio serán cubiertos de plata, en bases de bronce. El largo del patio será 150 pies y el ancho de 75 pies, y por todos lados, con la altura de 7 pies y medio. Los tapices y cortinas serán en lino fino tejido, las bases serán de bronce. Todo el equipo necesitado para el tipo de servicio del Mizcán, como también las estacas de tienda para el Mizcán y para el patio serán de bronce. Hastará, primera de Melequín, primera de Reyes, del 5:26 al 6:13. Ok. Yahweh dijo a Shalomón, sabiduría, como le había prometido. Yahweh le dio a Shalomón sabiduría como le había prometido. Hubo shalom entre Irán y Shalomón. Los dos hicieron un pacto entre ellos. El rey Shalomón reclutó 30,000 hombres de todo Israel para la labor forzosa. Él los mandó al Líbano para turnos mensuales de 10,000. Ellos les daban un mes se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Ribonirán estaba a cargo de la labor forzosa. Salomón tenía 70,000 hombres para llevar las cargas y otros 80,000 cortadores de piedra en los montes, aparte de los 3,300 capataces que estaban a cargo de la gente que hacía el trabajo. El rey dio órdenes y ellos cortaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedra cortada. Los constructores de Salomón eran Irán junto con los hombres de Gebal. Trabajaron las piedras, prepararon los troncos y las piedras durante 3 años para construir la casa. Era en el año 480 después de que los Peneí de Israel habían dejado la tierra de Misraim, en el 4º año del rey de Shalom, sobre Israel en el mes de Shib, que es el 2º mes, que él comenzó a construir la casa de Yahweh. La casa del rey Shalom construyó para Yahweh. Era de 150 pies de largo, 35 pies de ancho, 30 pies de ancho y 52,5 pies de alto. El pórtico al frente del mezcal de la casa era de 35 pies de largo y del mismo que el ancho de la propia casa. Para así sus 17 pies y medio de ancho se extendían hacia el frente de la casa. Él hizo ventanas secretas inclinándose hacia adentro, contra la pared de la casa que él construyó. Edificó unas galerías por todo alrededor. Cubría todo alrededor de las paredes de la casa, incluyendo ambos el Mishkash y el lugar Kadosh. El piso abajo de la galería era de 8 y 3/4 pies de ancho, y el piso intermedio 10,5 pies de ancho, y el tercer piso 12,4 pies de ancho, porque él había hecho la parte de afuera en disminuciones escalonadas, así para que las vigas de la galería no tuvieran que ser empotradas a las paredes de la casa. Porque la casa cuando en construcción fue construida de piedra preparada en la cantera, así ningún martillo sin ser ni herramienta de hierro, ni ninguna clase de fue oída en la casa mientras estaba siendo construida. La entrada al piso abajo estaba en la parte sur de la casa, una escalera espiral, subida al piso del medio y al tercero. Así que él edificó la casa, y después de terminarla, puso el techo entablillado de cedro sobre las vigas. Cada piso de galerías alrededor de la casa era de 8 y 3/4 de alto, pies de altos, y era unido a la casa con vigas de cedro. Entonces la palabra de Yahweh vino a Shalom, referente a esta casa que tú estás construyendo. Si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigue mis estatutos, observa todos mis mitzvot y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David, tu padre. Yo habitaré en ella entre los Benéis de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Fin de la paracha.